presentación. Terapia interfavorable y recurrente, lo que vamos a hablar son de los medicina crítica, pero antes, bueno, la verdad es que la medicina crítica no es solamente atender pacientes críticos en un lugar determinado, sino que muy por el contrario, hoy el concepto de localización de individuo crítico no tiene tanta relevancia, ya que podemos encontrar pacientes críticos en la sala general, podemos encontrarlos en la emergencia, adentro del quirófano, y entonces debe haber un solo modo de tratarlo para que además cuando le toque llegar a la unidad de terapia intensiva no llegue muy deteriorado. Eso implica, digamos, un cuidado entonces general hospitalario, y vaya si no aprendimos esta lección con la pandemia, que el cuidado crítico es algo mucho más hospitalario que de un solo sector. Miren, la complejidad empieza del paciente crítico cuando uno comienza a ver la complejidad biológica. Nosotros somos individuos que tenemos, por ejemplo, 40.000 metabolitos, o producimos 20.000 proteínas, o hay 19.000 códigos genéticos, y todos los números que quieran. Bueno, evidentemente, cuando uno ve que la biología se maneja de esta forma, hablar solamente de signos vitales en un determinado momento, lo que genera es una sensación de mucha incertidumbre, porque lo que pasa, pasa de otra manera. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hay un daño vinculado a sepsis, trauma o lo que sea de medicina de paciente crítico, hay un daño con una No puedo respuesta. creer. No anda internet ahora. Hola, ¿me escuchan? No me anda el micrófono. Hay alguien hablando, pero se escucha bien. ¿Sigo hablando? Sí, seguí hablando. Ahí activa tu audio, Eduardo. Perdón, que no se escucha. Pasó algo, ¿no? Sí. Bárbaro. ¿No? Para estar preparado, Luciana. Bárbaro. Luis, cuidado que se escucha todo, ¿eh? ¿Ustedes me escuchan de nuevo? Ahí está, sí. Bueno, entonces, recapitulando, cuando nosotros tenemos la parte clínica del paciente, esta parte clínica lleva 12 o 24 horas de toda una situación previa biológica y molecular que la hemos perdido. Entonces, siempre corremos muy por detrás del paciente crítico, y eso va en detrimento de su evolución. Lo que sigue es, entonces, algo como esto, en una hora de paciente crítico, miren la cantidad de variaciones que tiene la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación, la frecuencia respiratoria, o inclusive el movimiento de fluidos. Acá dice ingresos y egresos. Entonces, cuando uno tiene que evaluar un paciente crítico, lo que se da cuenta es que lo que necesita es información online en forma mucho más frecuente, porque los cambios son mucho más frecuentes. Y miren esto, que es lo que pasa habitualmente cuando no se tiene en cuenta lo anterior. Este es un gráfico de presión arterial en las 48 horas. Y en realidad no importa, este es el límite, 60 milímetros de mercurio de presión arterial media. Pero en realidad no importa si el individuo está algunas horas estable, porque luego puede pasar grandes periodos de inestabilidad. Y si nosotros ponemos controles cada tantas horas, probablemente nos perderemos algún periodo de inestabilidad. Y este estudio reveló que determinada cantidad de minutos en baja presión arterial genera claramente un deterioro y una evolución totalmente inadecuada. Y ni que hablar en las guardias generales, cuando en la guardia general el individuo solamente está esperando cama para pasar a un servicio crítico, lo cual eso ya no tiene ningún sentido, y no recibe la atención que corresponde porque justamente debe tener el monitoreo crítico adecuado. Bueno, cada hora que pasa el individuo en una unidad de emergencia sin ir al lugar adecuado, determina que va aumentando la incidencia o la posibilidad de que finalmente haga una falla multiorgánica. Todo esto va a favor entonces de no es el lugar donde debe estar el paciente crítico, sino que lo importante es hacer medicina crítica. Y cuando uno va un poco más allá y dice, bueno, ya lo internamos al paciente, ya estamos aquí, vamos a ver ahora cómo le va, y
y hay cosas que tienen que ver con gestión, y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con evaluar si el individuo tiene chances o no tiene chances razonables de sobrevivir. Y nosotros, como predictores expertos, somos muy malos predictores expertos, ya que el 50% de los pacientes que fueron considerados al ingreso que morirán por su gravedad, hecho por un experto, finalmente no murieron. Y del 15% de pacientes que por su gravedad no solo que no murieron en el momento de terapia, sino que además se fueron de alta hospitalaria. Conclusión, por donde lo miremos, también la predicción falla, y eso tiene mucho que ver con la gestión, limitación, final de la vida, etcétera, etcétera. Hasta ahora, la medicina crítica ha tenido algunas herramientas muy importantes, como el Apache, el SOFA, el MPM, que es predicción de muerte, o el QSOFA, que es un SOFA muy chiquitito, ajustado. ¿Qué son estos scores? Son scores que toman en cuenta la creatinina, el potasio, el Glasgow, el lactato, la bilirrubina, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etcétera, cosas habituales, para determinar cómo le va a ir a ese individuo en el tiempo. Y bueno, son buenos predictores en todo caso para saber una sola pregunta: si ese individuo está muy grave o no está muy grave, y si finalmente va a sobrevivir o no. Y hasta ahí llega. Pero en realidad, además, falla aún ahí en el cáncer, en los trasplantes, en las miocardiopatías. No se habla nada del estado funcional al alta en estos scores, que son muy usados en terapia intensiva. No se habla nada de cuando el individuo tiene orden de no resucitar, y mucho menos en las internaciones prolongadas. Conclusión: una nueva herramienta o nuevas herramientas deben aparecer, porque estamos trabajando con herramientas de la era preinformática, y todo eso nos lleva a una realidad que tiene que ver también con la pirámide poblacional, es decir, los individuos cada vez son más ancianos. Esto es lo que va a pasar en el 2030 en la pirámide poblacional, con individuos más mayores, y esos individuos más mayores van a tener muchas chances de más comorbilidades y más uso de la medicina crítica, para lo cual debemos estar preparados. Fíjense lo que pasa en el mundo, que aún en los mejores lugares, como este hospital de Canadá, muy alta, bueno, los que fallecieron, herramienta y todos los monitoreos y todos los estudios de medicina crítica, y quizás esto podría haberse previsto mucho antes como individuos francamente terminales. Bueno, conclusión, por donde lo miremos, ya sea que en la etapa aguda, en la subaguda o en la crónica, todo lo que tenemos en medicina crítica hasta ahora, clásico, no nos sirve como mucha herramienta. Lo que se habla entonces es que nosotros debemos enfocar esto a una fisiología personalizada. Y la única forma de hacer fisiología personalizada en tiempo y forma, como vimos, cómo cambiaba el individuo fisiológicamente minuto a minuto, es usando claramente herramientas informáticas, y todo lo que tienen los scores esos, pero adaptados a un momento a momento, minuto a minuto, y poner más materiales adentro para que se analicen, y analizándose poder dar un nuevo conocimiento, ya sea de diagnóstico, como de tratamiento o como de respuesta al tratamiento. Fisiología personalizada. Esto está de moda decirlo hoy, pero no va de suyo que hay que seguirlo hay que seguir repitiéndolo, que no existe un único talle como una sola forma de atender paciente crítico. No existe una sola forma de shock, una sola forma de insuficiencia ventilatoria, etcétera, etcétera. Esos algoritmos clásicos ya no sirven, y tenemos que ir hacia nuevos algoritmos personalizados. Entonces, en ese contexto, en la terapia intensiva del Hospital Italiano, tenemos una serie de proyectos que tienen que ver justamente con esto: detectar precozmente al individuo, clasificarlo, ponerlo en un clúster y poder, ahí se apagó la pantalla de nuevo, y poder ponerlo en un clúster y poder definitivamente trabajar con este paciente en forma programada, y de forma tal, perdonen, pero tengo un problema que se me apaga la pantalla, disculpen, en un minuto lo soluciono, estoy teniendo un cable. Ahí se ve, perfecto. Entonces, en ese contexto estamos desarrollando lo que se llama heart rate variation en la evolución postoperatoria,
señales de la presión intracraniana y su correlato con el electroencefalograma, y sistemas de advertencia precoz. Y en forma ya casi inminente vamos a trabajar imágenes endobronquiales inteligentes, la impedanciotomografía y volúmenes y presiones y flujos en la asistencia respiratoria mecánica, y también las interacciones farmacológicas. De algunas de estas cosas vamos a hablar en este momento. Miren, si nosotros tomamos los signos vitales y los tomamos a mano y luego los pasamos a una historia clínica, etcétera, etcétera, eso sirve de muy poco, porque además de llevar un tiempo, tiene el error humano como el intermediario en el medio. Sin embargo, si tuviéramos un equipo que va vitalizando, y así se llama, paciente por paciente y por sistema Bluetooth, puede entrar directamente a la computadora y formar parte y enriquecer una base de datos, eso no solo que pierde el error humano, sino que además tiene la posibilidad de datos permanentemente online. Y una cosa muy importante, quien vitaliza podría ser una persona que no esté con tanta experiencia y necesidad de saber medicina crítica, porque solamente va a tomar una medición si está entrenado. Y eso optimiza también el recurso humano. Como sea, en la pandemia, si bien no tuvimos los aparatos automáticos, sí lo hicimos a mano, pero lo llevamos a un sistema más inteligente que se llamó News COVID. News es un score que se diseñó en el mundo y nosotros diseñamos el nuestro, que es National Early Warning System, y tomando advertencias como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la necesidad de suplementos de oxígeno, etcétera, el estado de conciencia, pudimos detectar en la sala general si el individuo tenía un verde, un amarillo, un naranja o un rojo, y llegar más rápido a la unidad de terapia intensiva. Es decir, si abría en nuestro celular una advertencia gracias a la carga no automatizada, pero sí frecuente, y al enseñar a este equipo la posibilidad de ir cambiando de color según la gravedad y nosotros actuar en consecuencia. Bueno, esto fue calibrado porque este modo fue visto, comparado con otros scores, tomando otros trabajos en el mismo tiempo que estaba pasando esto en la pandemia, y la calibración nos dio absolutamente bien para predecir la gravedad del paciente y la celeridad para llegar a terapia intensiva. Bueno, eso sigue en perfeccionarlo, como ven, frecuencia cardíaca, saturación, temperatura. Este algoritmo que creamos está autocorrigiéndose, va captando nuevas cifras o nuevos elementos, porque a esto le podemos poner moléculas, etcétera, etcétera, y nos va a dar cada vez un score mucho más precoz de gravedad del paciente para traerlo a terapia intensiva. Es un estudio colaborativo con clínica médica. Una cosa que estamos trabajando con los ingenieros del instituto es la heart rate variability. Heart rate variability es poder seguir de cerca la señal RR en un electrocardiograma, ya lo vamos a ver, y desplegar la señal con complejos algoritmos matemáticos para poder tomar en cuenta esta variación de la frecuencia cardíaca, de ahí se llama heart rate variability, y entonces se sabe que los individuos que no pueden en su etapa aguda tener variaciones de la frecuencia cardíaca que no son claramente vistos por el monitor, porque el monitor hace un promedio cada 5 latidos, te tira la frecuencia, pero cada 5 latidos va corrigiendo la frecuencia. Acá estamos hablando en el momento que la frecuencia se desarrolla entre un latido y el otro. Y entonces, gracias a eso, los ingenieros han hecho, dentro de lo que fue la tesis de doctorado de Javier Salechower, que es un ingeniero que trabaja en la UTN y también trabaja con nosotros en la unidad de terapia intensiva, y usando un método matemático que se llama EEMD, que es un método que grafica y descompone los diversos componentes de la frecuencia cardíaca, logramos ver cómo actúa, y esta es la novedad, el simpático y el parasimpático, es decir, cuando el individuo no tiene variación de la frecuencia cardíaca de acuerdo a lo que van marcando estos algoritmos en la descomposición de la frecuencia, lo que vemos que puede haber una disfunción precoz del sistema simpático o del parasimpático, cada uno de estos casos, y de esa forma nosotros poder advertir, este gráfico es un gráfico hecho sobre pacientes, pero analizando la señal, entonces lo que ve es que hay una muy buena correlación, cuanto más rojo, más correlación, en las señales de alta y baja frecuencia, y eso está directamente relacionado, las señales de alta y baja frecuencia, y cómo se van dando en el paciente crítico, con la acción o la inacción del sistema nervioso autónomo.
y es extremadamente precoz, y hasta puede diagnosticar con muchas horas de anticipación que ese individuo está fallando el sistema nervioso autónomo, que es el primero que falla, mucho antes que lo veamos en la presión arterial, en situaciones, por ejemplo, de sepsis. Muy útil en neonatología en el mundo, y ya estamos tratando de incorporarlo a la unidad de terapia intensiva. Bueno, con algoritmos inteligentes también se llega a la autocorrección. Otra cosa que estamos haciendo, y esto dentro de lo que se llama entropía, esta cosa que tiene que ver con la organización y la desorganización también de los componentes y de las señales, es que en la presión intracraniana también queremos llegar lo más rápido posible. Hicimos un experimento junto con el ingeniero Redelico y con Nicolás Ciarocchi, que es nuestro neurointensivista. Se hizo un modelo experimental de hipertensión endocraniana, y en esta hipertensión endocraniana, que se hace gracias a una sonda Foley que se infla dentro del cerebro del animal, y luego se recogen señales, ya sea de oxigenación, de electroencefalografía o de presión, y todas esas señales se ponen juntas para ver la dimensión del problema, es decir, la hipertensión endocraniana, y lo que se hace es nuevamente ver los componentes de la señal de la presión intracraniana y ver cómo esa señal de hipertensión endocraniana varía o no varía, digamos, en sus componentes de acuerdo a el daño que se está provocando al animal. Este es un gráfico donde ve todo lo que estamos marcando al mismo tiempo que hacíamos la experiencia. Este es el gráfico donde se ve el aumento de la presión endocraniana y la caída de la oxigenación, y esto finalmente es lo que hemos encontrado, lo que se llama pérdida de entropía. ¿Y eso qué significa? Que cuando la presión endocraniana subía a un valor determinado alto, mucho antes lo que se veía era que la señal de la presión intracraniana, es decir, los componentes eléctricos de la presión intracraniana, comenzaban a desorganizarse, o en todo caso perdían la desorganización, aparecían y desaparecían ondas, y esto se producía un tiempo antes de llegar al pico de presión endocraniana. Quiere decir que si nosotros podemos seguir las señales y no solo el número mágico de presión intracraniana, nos podemos anticipar, en este caso del experimento, a 8 minutos de la catástrofe, pero porque eran hipertensiones endocranianas agudas. Pero en los seres humanos la hipertensión endocraniana difícilmente se aguda, es un poco más crónica. Entonces, si este elemento de subida de presión endocraniana es mucho más paulatina, y este decremento de los trastornos de la entropía se presentan precozmente al pico de la peor presión endocraniana, podemos tener horas de advertencia de que algo mal está pasando, a pesar de que claramente el número mágico de presión endocraniana todavía no está tan alto. Algo realmente significativo este hallazgo. Bueno, y en lo que podemos seguir es también en ver imágenes. Y una de las cosas que tenemos dificultades, los que hacemos medicina crítica, Eduardo, ahí se hay cortó. muchas lesiones de la por nosotros. A ver, yo los escucho y los veo. Sí, ahí volvió, pero quizás si apagas tu cámara, consume menos, debe haber algo de internet. Disculpa que te interrumpa. Bueno, Eduardo, ¿nos escuchás? Ahí está. Bueno, estamos teniendo un par de problemas técnicos. Eduardo, ¿nos escuchás? Ahí está. Bueno, ya Ahí estoy estamos. terminando. ¿Continúo? Sí, por favor. Perdón, ¿eh?
Estaba apurándome para no generar más tiempo. Bueno, lo cierto es que tenemos un problema para dónde y cómo medir el grosor de la vía aérea. Ustedes saben que la vía aérea es realmente fundamental, digamos, en no cometer errores. Y bueno, si uno le a ver si puedo pasar. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Y final, para terminar, ¿a qué lleva todo esto? Bueno, lo que nos va a permitir todas estas nuevas herramientas, que son realmente embrionarias comparadas a lo que puede estar pasando en otros lados del mundo, pero es que al ingreso un paciente tiene muchas posibilidades de tener determinadas cosas. Pero en la medida que van pasando las horas, si nosotros usamos inteligencia artificial, cuando el individuo es finalmente admitido, por ejemplo, del quirófano a terapia, o es admitido de la guardia a terapia, o aún mismo dentro de terapia si entró en forma urgente, podemos en breve tiempo, gracias a la sumatoria de todos estos datos, claramente ingresa con diagnóstica aplicada. Bueno, nada más, no los quiero cargar más de información. Dejo esta imagen de un libro muy interesante donde un padre lleva a su hijo a recorrer el mundo en motoneta y le enseña cosas, y entre las cosas que le enseña también le habla de la fisiología, y entonces, bueno, es muy lindo tener en cuenta que, digamos, a veces la fisiología nos engaña. Lo importante es no dejarse engañar por la fisiología. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Bueno, tenemos 5 minutos para preguntas. Acá José María pregunta, entiendo que automatizaron la escala News COVID, y si es así, ¿qué lenguaje utilizaron? Y Juan Álvarez pregunta, ¿conoce o tiene experiencia en el uso de información de las curvas tendencias de los respiradores para trabajar con análisis de paciente datos en pacientes críticos? Bueno, en cuanto a qué programa lo utilizaron, te lo debo. Lo que yo te puedo decir es que la etapa previa para hacer el News COVID fue por el sistema Delphi, que significa que una cantidad de expertos se juntaron para definir aquellas variables que eran puntualmente importantes. En todo caso, te busco el modo informático que fue utilizado, porque no fui yo el que desarrolló este proyecto del punto de vista de la programación. Yo no soy un programador. Si me permiten meterme, Sí, se cómo hizo no. dentro de lo que es la historia clínica, que se desarrolla en Java. Perfecto. Muchísimas gracias. Pero lo importante, además de lo que dijo Luciana recién, es, ojo, cuando analizan las variables. Por eso usamos el sistema Delphi, que es a ver qué dicen los expertos. Y la otra pregunta estaba referida a... Dice, ¿conoce o tiene experiencia en el uso de la información respiradores, ¿no es cierto? Sí, curvas tendencias de los respiradores para trabajar con análisis de datos en pacientes críticos? Sí, desde ya que sí. Por supuesto que nosotros no los tenemos todavía, pero como son todas señales, o sea, ¿qué diferencia hay entre una curva de presión arterial y una curva de presión de respirador, una curva de flujo y una curva de electrocardiografía? Bueno, la idea es sí llevarlo adelante. Ya existen los respiradores inteligentes que se autorregulan, por supuesto que esto es lo que viene. Eso no lo tenemos nosotros. Hay distintas variaciones y creo que en el mundo todavía no está claramente comercializado, pero sí lo que estamos trabajando en este repositorio de señales con heart rate variation va a ser también variación de la presión arterial y variación de las ondas de presión y flujo respiratorio.